¿Qué tal, mis queridos amigos? Gracias por estar con nosotros, apreciados hermanos de Forest Grow. Es un placer llegar al final de esta serie de charlas sobre el rol de los Estados Unidos en la profecía bíblica en un momento tan importante para la historia de la humanidad. Gracias por estar hoy en esta reflexión y quiero decirles que ha sido un placer compartir con ustedes estas charlas. Hoy hablaremos acerca de el punto central de la controversia final, que será la fusión de los poderes políticos y religiosos que se darán antes de la venida de Jesús como una solución a los grandes problemas del planeta. El tema se titula La Babilonia Mística. La Babilonia Mística. Y queridos amigos, quiero decirles que para nadie es un secreto que nosotros nos encontramos viviendo en una situación muy compleja que, por cierto, sirve a muchas personas para llegar al poder en sus diferentes países, ¿no? Los escenarios en diferentes lugares del mundo de violencia, inseguridad, terrorismo, problemas económicos, problemas medioambientales, cada vez menos opciones políticas. Es decir, cada vez que aparece un politiquillo por ahí a hablar y decir que él tiene la solución, por supuesto que eso no es cierto. Eso no es cierto. Sin embargo, estos escenarios se vienen repitiendo desde hace varias décadas. Además de todo esto, agreguemos las crisis de salud, que si con la pandemia se han hecho cada vez más marcadas. Es decir, hay países de este mundo donde ha muerto muchísima más gente que en otros a raíz del coronavirus. Y las guerras y los rumores de guerras que no paran, la pandemia no ha detenido las luchas y las guerras y la violencia en muchos lugares, que no es exclusivo de un solo sitio, y que el hecho de que una situación no salga en la televisión no quiere decir que no existe. Por supuesto que nosotros no podemos reducir la realidad internacional a lo que sale en la tele o lo que sale en internet. Eso revela una escasísima cultura y un escasísimo nivel de de desinformación, no, más bien un marcado nivel de información y un escaso nivel de información aceptable. ¿Qué va a pasar con este mundo? ¿Cómo es que se va a intentar darle una solución? La solución que se le va a dar es de lo más interesante, porque hoy por hoy las opciones políticas son muy pocas o prácticamente no hay. No ha funcionado el socialismo, que lo hemos visto caer desde 1989 y todavía queda ahí unos lugares donde sigue moviendo la colita, pero a todas luces se ve que son sistemas que no funcionan. El problema es que la contraparte, el capitalismo, produce muchos pobres, produce demasiados pobres, unos cuantos ricos o unas cuantas personas que medio viven bien, pero la mayor parte de la población en la pobreza. Entonces, ¿qué hacemos? Ya somos muchos. ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Cómo solucionamos la violencia? ¿Cómo solucionamos el crimen organizado? ¿Cómo solucionamos el problema de una sociedad que, si no se hace algo, se va a destruir, se va a autodestruir? En la Biblia se presenta un proyecto, un planteamiento muy interesante, después de todo lo que hemos estado diciendo aquí, que va a contar con el apoyo de la primera potencia en el mundo, los Estados Unidos, y el principal liderazgo religioso, que es el Vaticano. Ayer, o más bien en los días pasados, hemos mencionado acerca del número de la bestia, que es el 666, y dijimos que el famoso medallón que aparece, que traían los sacerdotes ahí en Babilonia, ese medallón tenía una serie de números
Y esos números, la sumatoria daba siempre 666. Por eso 666 se convirtió en un número mágico, un número que ellos consideraban muy especial. Y cuando en la Biblia dice ahí que el número de la bestia es 666, nos está dando una clave muy importante para recordarnos que si nosotros queremos entender cómo se da la fusión o el apoyo entre la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra, es decir, el Vaticano y los Estados Unidos, tenemos que ir o tenemos que estudiar cómo es que funcionaba el imperio de Babilonia. Babilonia, porque 666 nos lleva a la religión de Babilonia. Por lo tanto, la Biblia nos está tratando de decir que en el tiempo del fin se iban a reproducir varias características de la antigua Babilonia en la estructura política del tiempo del fin. Por eso la Biblia vuelve a mencionar a Babilonia la Grande en los capítulos 17 y 18, porque de alguna manera hay una reproducción del modelo de Babilonia en el tiempo del fin. ¿Qué podemos decir de Babilonia? Por ejemplo, ahí en Babilonia hay que decir que tuvo dos grandes etapas. La primera de ellas fue la etapa del imperio, que fue fundado por Nimrod. De acuerdo a Génesis 10:10, fue fundado por Nimrod y probablemente fue la primera ciudad-estado del mundo. Estaba ubicada en el valle de Mesopotamia y fue una de las primeras ciudades en fundarse después del diluvio. Lo que pasa es que llegó a ser un centro de maldad de los principales centros de astrología de su tiempo, y los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, en el capítulo 14, versículo 4, la asocian a Babilonia con el rey de Babilonia, con el propio Satanás. Experimentó el primer esplendor en importancia al convertirse en la primera capital de Babilonia, a la que perteneció Hammurabi, el famoso Hammurabi, en 1750 antes de Cristo, y posteriormente la ciudad permaneció como un respetado centro cultural y religioso del mundo. Pero pues tuvo su decadencia, no todo el tiempo fue poderosa. Después estuvo bajo el dominio de los asirios, los vecinos del norte, y se rebeló en varias ocasiones. Sennacherib, por ejemplo, el rey asirio, la destruyó por completo en el año 689 a.C. Pero tuvo suficiente poder para rebelarse contra Asiria, tuvo suficiente poder. Y empezó a crecer otra vez, empezó a levantarse con esa grandeza que llegó a tener Babilonia. La ciudad empezó a llenarse de gente, empezó a vivir gente de todo el mundo, y la ciudad se caracterizaba por los diferentes credos que ahí se profesaban. En realidad era una especie de fusión de creencias con el mismo objetivo, que era servir al rey. Con el tiempo llegó a ser el símbolo del poder, la riqueza y la opulencia, lo cual le dio un tinte muy arrogante a la ciudad de Babilonia y se convirtió en símbolo de estabilidad y eternidad. Nadie pensaba que un día iba a caer en manos de sus enemigos, ¿no? La ciudad eterna, la ciudad extraordinaria. En el año 626, Nabopolassar funda el imperio independiente de Babilonia. Nabopolassar es el padre de Nabucodonosor, el que aparece en la Biblia, y nuevamente con eso la ciudad de Babilonia llega a ser capital de una nueva monarquía. Se quitan de encima a los asirios, y ahora sí se establece lo que se le conoce en la historia como imperio neobabilónico. Y este imperio alcanza su esplendor con Nabucodonosor II, el que aparece en la Biblia como Nabucodonosor. En la historia se le conoce como Nabucodonosor II.
Él va, entre otras cosas, a reconstruir el Palacio Real, a añadir los famosos jardines colgantes y edificar una muralla doble con un foso de protección. Dicen algunos historiadores que la muralla tenía casi 100 metros de alto, era de ancho, medía 25 metros, y que juntaban las dos murallas. El río pasaba por abajo y arriba podían pasar carros tirados por caballos, ¿no? Imagínense la grandeza. Con eso se sentían invencibles, porque los jardines colgantes pues eran una especie de almacenes de alimento que tenían ellos alrededor de para unos 20 años, y el río pues les daba agua, estaban seguros en contra de cualquier sitio que les hiciera algún enemigo. Ahora bien, en ese sentido, vivir en Babilonia era lo máximo para aquel entonces. Una ciudad segura, una ciudad perfecta, una ciudad que daba todas las comodidades para los seres humanos. Ese escenario se parece al que aparentemente se pretenderá establecer en este mundo. Un mundo seguro, un mundo donde hay diferentes credos, pero todo el mundo sirve al mismo líder. Y entonces volvemos con el planteamiento. Aquí hay que prestar mucha atención. ¿Cómo soluciona los líderes del mundo los grandes problemas del planeta, que siguen siendo los mismos en todos lados? La inseguridad, la violencia, los problemas económicos, los problemas de salud que se han ampliado ahora con la pandemia. Necesitamos un nuevo proyecto. Necesitamos un nuevo sistema político. ¿Qué hacemos? Y entonces el proyecto que en la Biblia aparece bajo el nombre de Babilonia será una especie de programa para salvar a este mundo de su propia destrucción. Y ese programa, en el lado político, estará impulsado por los Estados Unidos, y en el lado religioso por el Vaticano. Y la Biblia lo describe de la siguiente manera: ¿cuáles son los propósitos verdaderos de esta alianza? Dice Apocalipsis 18:24: en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Es decir, ¿cuál es el propósito real de esta alianza? Dominar al mundo y destruir a los santos, destruir a los hijos de Dios, dominar al mundo. Ese es el propósito real. Sin embargo, ¿qué identidad tiene? Dice la Biblia: misterio, Babilonia la Grande. No se trata, hermanos, de un personaje ni de dos. Se trata de una organización apóstata cuyo carácter es corrupto y que se opone a los proyectos de nuestro Dios. ¿De qué manera pretende dominar al mundo esta nueva alianza o este nuevo programa? Pues a través de la perspectiva ideológica. Ya hemos hablado de eso cuando hablamos de Estados Unidos. A través de las ideas, a través de la cultura, a través de la música, a través de las películas. Todo eso educa. Todos esos son factores de educación. A través de la cuestión del dinero, ahí es donde viene el punto que menciona el libro de Apocalipsis. Y por supuesto a través de la fuerza militar también, de ser necesaria. Ahora bien, ¿cómo es que la Biblia dice que esta alianza engaña a los seres humanos? Dice Apocalipsis 18:3: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su poder de sus lujos sensuales. Babilonia es una especie de vino, tiene un vino que confunde, así como el vino es euforizante y confunde, entorpece, impide observar la realidad.
Pues igual, Babilonia tiene unas enseñanzas, la alianza, que confunden, entorpecen, embriagan a la sociedad con sus mentiras. Con sus mentiras plantea escenarios engañosos, mentirosos, falsos, de felicidad, de realidad, de satisfacción personal, en todos los sentidos. Y mis queridos amigos, esa alianza, ese estilo de vida que promueve Babilonia y que a veces algunos de los hijos de Dios anhelan ese vino embrutecedor, pues entonces va a ser cada vez más fuerte. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en esta época? Una sociedad embrutecida, una sociedad que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. ¿Quiénes son los cómplices de Babilonia? La Biblia dice que son varios. Entre ellos están los espíritus de demonios, pero por otro lado dice, y aquí hay que prestar mucha atención, las grandes potencias de este mundo. ¿Qué te parece? Las grandes potencias encabezadas, por supuesto, por los Estados Unidos, que dirigen, que lideran a este mundo, tratando de ofrecer una nueva organización para el planeta. Eso no se va a ver mal, porque junto con ellos van todas las naciones. Todas las naciones. Es lo que quieren, que los incluyan, que haya un proyecto económico para todos, donde todos podamos prosperar y todos podamos gozar de seguridad. Pero junto con ellos dice la Biblia que van otras organizaciones religiosas apóstatas. Es decir, el proyecto no nada más es económico, es un proyecto de carácter moral. Un proyecto que pretende incluir a todas las religiones del mundo, que dicen, bueno, pues vamos a ponernos en paz, vamos a tranquilizarnos. Hemos llegado a un punto de poner en problemas a nuestro mundo de manera muy grave. Y al final, todos los gobernantes, dice la Biblia, que también serán parte de esta alianza. Oiga, pero ¿cómo es posible que eso se pueda dar? ¿Acaso es real si tenemos muchos años queriendo hacer algo juntos y no podemos? Para eso tiene que haber condiciones. Los países desarrollados de este mundo encabezarán la organización de un nuevo orden internacional que favorezca a todas las naciones. Se presentará como la respuesta a los grandes problemas del planeta. Y dicha alianza, como estamos diciendo, incluirá el elemento religioso. El resto de los países del mundo aplaudirá esa iniciativa de las grandes potencias como Estados Unidos y va a decir, oye, pues eso es lo que hemos pedido muchos años. Bienvenida a la alianza, bienvenida. Pero ¿qué? ¿Acaso va a ser tan fácil de que los religiosos pongan al lado sus pleitos de toda la vida? O los políticos o los diferentes escenarios. Para eso tiene que haber factores de unidad. Factores de unidad. Y hay varios factores de unidad que sí pueden detonar el hecho de que se echen por debajo los principales obstáculos que han impedido al mundo, que el mundo se una en algún momento. ¿Cuáles son esos factores de unidad? El primero es la tecnología. La tecnología que hoy por hoy ha unido al mundo. Internet ha unido al mundo. Y la tecnología ha establecido una nueva era de control. Poca gente se pone a pensar que detrás de Internet hay gente. Hay gente. Que detrás de las redes sociales hay gente, seres humanos, que colocan las cosas con todo el propósito, con toda la intención. Internet es control. Hoy es mucho más fácil unir al mundo con la tecnología. Mucha gente, mis queridos amigos, hoy piensa de la misma manera gracias a Internet. Hay gente que piensa que lo que sale en Internet es cierto. Es cierto. Entonces, imagínate
hoy por hoy un mundo donde pensamos casi igual gracias a Internet. Internet ha hecho que la gente, que el control internacional sea muy sencillo. Sea muy sencillo. Hoy somos mucho más vulnerables. Hace 100 años, decir o hablar de esto que estoy diciendo, no, que el mundo se va a unir, era muy difícil. Pensar que se reunieran todos en un salón ahí y se pusieran de acuerdo, pues era impensable. 200 años, menos todavía. Pero hoy está Internet, que siembra en la gente los mismos intereses, los mismos deseos, las mismas canciones, las mismas tendencias. Internet nos ha hecho mucho más vulnerables y posiblemente nos vaya a conducir, sin decir que es algo malo, sí nos puede conducir hasta una unidad internacional en un momento dado. De hecho ya lo hace, no lo olviden. Internet nos hace vulnerables porque Internet es control. Y por otro lado, otro factor de unidad, un ataque terrorista. Los ataques terroristas han demostrado que son muy buenas herramientas para que los países o algunos países implementen medidas de seguridad extremas. Y después del 11 de septiembre el mundo cambió. Después del 11 de septiembre de 2001 el mundo cambió y nada volvió a ser lo mismo, sobre todo en Estados Unidos. El Estados Unidos de hoy es totalmente desconocido para mí, del Estados Unidos que conocí cuando era niño. Estados Unidos es un país donde te están oyendo las llamadas, antes no se podía. Y no nada más en Estados Unidos, en el resto del mundo, te están leyendo los correos electrónicos, aunque tú no te des cuenta. Te están mirando los mensajes de WhatsApp, te están escuchando tu llamada por el celular y ni cuenta te das. Y hoy eso es legal. Eso no era legal antes. Hoy sí. Con el pretexto del terrorismo se meten a donde quieran. Se meten a donde quieran. Y prácticamente eso nos ha dejado vulnerables. Ese tipo de escenarios rompió las libertades que había o que quedaban en las sociedades democráticas y desarrolladas. Cuando ha habido un ataque terrorista, los derechos humanos pasan a un lado. Y el elemento religioso ahí está. De manera muy interesante. Los últimos ataques religiosos terroristas que ha habido en este mundo han tenido el matiz de la religión. El matiz religioso. Ahora bien, si volviera a haber un ataque terrorista de dimensiones mayores, como el que hubo en el 2001, en ese momento se acabaron los derechos humanos, se acabó las constituciones, todo eso tira por debajo a las libertades y tiende a unir a las naciones en busca de seguridad. De manera que un ataque terrorista de dimensiones alucinantes podría conducirnos a tomar decisiones que coadyuven a la unidad internacional, pero un ataque muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque el miedo no te deja pensar. El miedo te hace ceder a los países más antidemocráticos, a los países con líderes con matiz tiránico, les conviene la inseguridad. Si no, pregúntenos acá en México. Les conviene la inseguridad. Cuanto más inseguridad hay en una sociedad, más sube el gobierno. Y la gente pregunta menos. La gente está espantada, asustada. Pregúntenle en los Estados Unidos a la gente, ¿no? Cuanto más asustado te tengan, los del gobierno gastan más dinero y tú no preguntas. Cuanto más espantado estés, pues a ellos les conviene. Porque entonces pueden gastar y gastar y gastar y gastar en temas de inseguridad, pues a manos llenas, y la gente espantada no piensa. De ahí los peligros, es decir,
Conviene que la gente esté sin dormir y estresada diciendo nos van a atacar, y los otros, no, no, sí te van a atacar, así que por favor confía en nosotros y suelta más billete. Es decir, es una especie de secuestro mental para una sociedad. Acá en México lo vivimos con el caso del crimen organizado. Cuanto más crimen al gobierno le conviene. Al gobierno le conviene porque gasta más, la gente pregunta menos, vive amedrentada y los otros felices. Queridos amigos, tercer elemento que puede ser un detonante de unidad, una crisis económica. Una crisis económica de dimensiones internacionales también favorece la unidad. Ningún país se puede aislar del resto y es una amenaza de seguridad internacional. El solo pensar que colapsaría la economía tendría que hacer que los países del mundo se trataran de reorganizar en función de la sobrevivencia del planeta. Pero si a eso le agregamos, amigos, una crisis de salud como la que tenemos, ahí entonces la cosa nos tiene que poner a pensar. Una pandemia como la que estamos viviendo nos ha obligado y nos ha recordado lo vulnerables que somos, en primer lugar. Nos ha obligado a vivir confinados. Nos han quitado las libertades y ni cuenta nos hemos dado. Nos han quitado nuestros derechos y ni cuenta nos hemos dado. Nos han obligado a creer lo que ellos dicen, sí o sí. Y nos están reorganizando la vida. Es decir, la pandemia nos ha enseñado y nos ha recordado que sí se pueden perder las libertades, como las hemos perdido. Y que literalmente estamos en manos de unos cuantos que gobiernan este mundo. ¿Hacia dónde vamos a ir? Posiblemente podamos ir a una crisis económica. El otro escenario que probablemente sí provoque una unidad. ¿Por qué la pandemia hasta este momento no ha provocado una unidad internacional y tiene a cada país tomando decisiones por su cuenta? Porque quizás aún no ha tocado el tema económico. Y quizás no ha tocado el tema económico como podría haberlo tocado con un colapso internacional, pero eso no quita que lo pueda suceder. Otro factor de unidad es una crisis ecológica, es decir, el tema del cambio climático, la contaminación ambiental, los desastres naturales y, como ya he mencionado, las crisis sanitarias, las pandemias, tienden a unir al mundo. Y aquí viene un elemento muy importante. En el año 2015, el Papa Francisco hizo un llamamiento a la unidad mundial para salvar al mundo de un desastre ecológico y escribió una encíclica llamada Laudato Si. Ustedes la pueden buscar ahí en internet o comprarla en una librería parroquial sin ningún problema. Y ahí él asegura que la crisis ecológica afecta a todos los ámbitos del planeta y propone una ecología integral, cultural de la vida cotidiana, ojo con esto, bajo el principio del bien común. Es decir, hagamos algo por nuestro planeta porque nos vamos a morir. Por supuesto, él tiene que ser el líder. Si a eso le agregamos, amigos, el tema de la santificación del domingo con Dies Domini, que la apareció en 1998, que ya hemos mencionado, una encíclica donde se impulsa la obligación moral de guardar el domingo y se hace una exhortación para elaborar una legislación civil sobre el domingo. Tenemos entonces el caldo de cultivo perfecto. Lo tenemos ya hecho, ¿En funciones de qué
en términos religiosos se podría dar la unidad mundial del tiempo del fin. El conflicto de los siglos, página 574, dice que merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Es decir, dos grandes elementos de unidad en el tiempo del fin. No es que todo el mundo se ponga de acuerdo en cuestiones religiosas, sino más bien tiene que haber puntos comunes de doctrina, que son la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Y la mayoría de las religiones cristianas y no cristianas creen en la inmortalidad del alma. Y el tema del domingo, como ya hablamos o hemos hablado, tiene que ver también con la justicia por obras. Por lo tanto, estos dos elementos serán la base para decir, bueno, vamos a hacer un arreglo y vamos a ponernos en paz porque estamos destruyendo el planeta. Hay un sector del mundo de Babilonia que la Biblia describe como uno de los sectores más afectados cuando venga Cristo y cuando se revele que este sector se ha enriquecido gracias a los engaños con los que la gran Babilonia ha enajenado a la sociedad. Dice Apocalipsis 18, 11 y 15. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pondrán lejos por temor de su tormento, llorando y lamentando. Hoy, amigos, se impulsa el hiperconsumismo, es decir, comprar por necesidad psicológica. La gran Babilonia ha favorecido un estilo de vida que ha enriquecido a unos cuantos con cosas que no sirven para nada y ha hecho muy poderosas a industrias como la alimentación, las tabacaleras, las cerveceras, las farmacéuticas, quienes llegan a ganar porcentajes impresionantes de millones de dólares por su manipulación a esta sociedad. La industria, por ejemplo, de la alimentación prefiere tirar la comida en vez de dársela a la gente pobre, prefieren tirar la comida para que no baje el precio, de sus productos, ¿no? ¿Qué nos deja la industria cervecera? ¿Qué nos dejan las tabacaleras? ¿Qué nos dejan? Pues muy poco. Y toda la corrupción que hay detrás de ellas, pues es muy impactante. Y cómo se han hecho poderosas en este mundo. Dice la Biblia que los mercaderes de este mundo se lamentarán por ello. Otro factor interesante de el estilo de vida que promueve Babilonia, ahí en Apocalipsis 18:22, voz de arpistas, músicos, flautistas, trompetistas, no se oirá más de ti, se hallará más en ti artífice de oficio alguno, ni ruido, ni molinos, ni ruido de molinos se oirá más de ti. Nosotros vivimos en un mundo que impulsa la cultura de la diversión 24 horas al día, internet, música, cine, radio, televisión. Vivimos en la época del auge del entretenimiento, hay que pasarlo bien a coste de lo que sea. Vivimos en una sociedad del espectáculo donde el peor enemigo es el aburrimiento, pero al mismo tiempo el aburrimiento es la principal característica de una sociedad posmoderna como la nuestra, y donde evidentemente esto ha hecho ricos a unos cuantos y empobrecido a los que se embrutecen con estas cosas. La Biblia también habla acerca de un método que Babilonia ha empleado para engañar a las naciones. Apocalipsis 18:23 dice: la luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, y por tus hechicerías fueron engañadas muchas naciones.
a lo largo de este mundo, a lo largo de la historia de este mundo, se ha impulsado al espiritismo. Y el estilo de vida contemporáneo impulsa a la hechicería porque es la base de las acciones de la Gran Babilonia. Se impulsa al ocultismo a través de películas, páginas de internet, programas de televisión, videojuegos, música. También la Biblia habla de milagros satánicos. Estamos llenos de brujería por todos lados, que se presenta de manera muy amable, con personajes muy atractivos, con actores muy bien parecidos en las películas, o con dibujos animados, con curiosos y simpáticos personajillos ahí en la pantalla chica y la grande, o en las páginas de internet, para engañar a la sociedad. ¿Qué nos queda, mis queridos amigos? ¿Qué nos queda en esta sociedad y en este mundo? ¿Es posible un impulso a la unidad internacional? Claro que sí. La gente lo está pidiendo. Las sociedades lo están pidiendo. Estamos llegando a un punto de clímax en los que ya se nos han acabado las propuestas políticas y donde lo que nos queda es luchar por la sobrevivencia del planeta. ¿Y cómo se va a luchar? Pues buscando una unidad en elementos que podamos tener en común para sobrevivir. Y ese liderazgo estará impulsado básicamente por la primera potencia del mundo, los Estados Unidos de hoy, más intolerantes, más tiránicos, menos democráticos, con liderazgos más radicales que se han mostrado últimamente y que tienen una historia que la Biblia describe como un cordero que habla como dragón, que por la buena o por la mala te va a hacer entrar al aro. Y entonces, ¿por qué necesita de un liderazgo religioso? Porque ya están muy quemados, porque ya cada vez gente les cree, cada vez menos gente les cree. De ahí que necesiten la figura de un líder moral como el Papa, un líder que está impulsando cada vez y que está creciendo su popularidad, está acrecentando, su popularidad cada vez más, y que no ha cambiado mucho en este sentido. ¿Qué va a pasar al final? Pues que nosotros nos estamos dirigiendo a un mundo cada vez más totalitario, donde habrán de volver algunos rasgos del pasado, del totalitarismo, donde tendremos algunas expresiones de intolerancia, pero que al final el pueblo de Dios saldrá adelante. Por eso se presenta en la Biblia el escenario de Babilonia. Dice la Biblia que Dios juzgará a Babilonia. También dice que sus cómplices se volverán contra ella y que será totalmente destruida. Así que, queridos hermanos, se habrá de cantar una canción de victoria sobre Babilonia al final del tiempo. Vamos a pasar momentos complejos, vamos a pasar momentos nada sencillos, pero debemos estar agradecidos con Dios de que en estos momentos de la historia podemos contemplar el cumplimiento de su palabra y el cumplimiento de sus promesas. Y pues vamos a ver el rostro de un Estados Unidos cada vez más agresivo, cada vez más intolerante, cada vez más complejo, y que en estas épocas nosotros podemos ver que se parece más al cordero que habla como dragón que a la figura de la tierra que ayudó a la mujer al inicio de su historia. A sus habitantes en Estados Unidos, invitarlos a luchar por la libertad, siempre, a lucharlos por la defensa de la libertad y a proclamar el Evangelio. Hoy más que nunca Estados Unidos necesita la palabra de Dios. Su pueblo, sus habitantes, sus líderes espirituales necesitan escuchar la palabra de Dios en vez de vivir distraídos con el consumismo, en vez de vivir embrutecidos con películas, con sitios de internet
que producen entretenimiento y que llevan detrás de sí una ideología que favorece el dominio de Babilonia, incluyendo los cristianos. Ojalá que pensemos en predicar más que en la obsesión por las riquezas materiales. Ojalá que pensemos más en estar al lado de Jesús que en el bienestar personal. Ojalá que recordemos que esta vida es pasajera y que no la tenemos ganada en ningún momento. Y también invitar a la gente en Estados Unidos a leer, a estudiar, a documentarse y a no conformarse con videitos de redes sociales o de Facebook o de Instagram que más que informar desinforman. A leer libros, a estudiar, a comparar, a preguntar y a cuestionar. Yo los invito, después de todo lo que hemos dicho, que no me hagan caso a mí si lo que estoy diciendo no tiene fundamento bíblico. Yo les invito a cuestionarme, a usar su cabeza y a ponerse de rodillas y decirle al Señor: muéstrame la voluntad que tú tienes para mi vida. Y en esta hora, mis amados hermanos, quiero recordarles e invitarles a seguir a Cristo, no a seguirnos a nosotros los pastores, sino a seguir al buen Dios, porque estamos a punto de entrar a escenarios muy complejos de la vida. Esto que acabamos de vivir en Estados Unidos es una verdadera vergüenza. El hecho de haber vivido las elecciones que se vivieron con escenarios de tercer mundo, con soldados en Washington, con las ciudades y la Guardia Nacional patrullando las calles como si fuera un país bananero, viendo a la gente con una gran preocupación por lo que va a pasar ante unas simples elecciones que en cualquier país democrático no debieran causar el menor problema. Eso nos recuerda que Estados Unidos no es el mismo, que Estados Unidos ha cambiado, y no ha cambiado para bien, ha cambiado más pareciéndose a lo que la Biblia describe como una nación cada vez más autoritaria, que ha ido perdiendo los principios democráticos que la vieron nacer, de libertad religiosa y de tolerancia. Que Dios nos ayude a prepararnos para su venida, que Dios nos ayude para estar del lado correcto en el conflicto de los siglos que estamos viviendo. Que el Señor nos ayude a estar siempre a su lado y a poner al Señor en primer lugar bajo la salvaguarda de su santa palabra. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por este tiempo con ustedes. Vamos a orar en este momento. Yo les invito que ahora mismo ahí en el chat escriban sus peticiones, y que si alguien quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero ponerte a ti en primer lugar antes que mis propios intereses, mis propios deseos. Yo vine a Estados Unidos con un interés económico, pero me doy cuenta que lo que yo necesito es estar cerca de ti, y que lo primero que tiene que haber en mi vida es mi relación contigo. Todo lo demás vendrá por añadidura. Vamos a orar. Si quieres decirle eso, pon tu mano en el corazón y cierra tus ojos. Amante Padre que estás en el cielo, gracias por estar a mi lado. Muchas gracias por mis hermanos que están escuchando. Te ruego que los bendigas, que perdones sus faltas y que dirijas sus vidas. Y que, Señor, nos prepares para el tiempo que se viene. No serán momentos fáciles, pero sabemos y creemos que tú estarás con nosotros. Llénanos de tu paz y de tu presencia hoy. Pongo en tus manos a los hermanos que están colocando la mano en el corazón para que tu gracia se quede con ellos. En Jesús, amén.